y agregamos en general de la tierra. Este es un foro organizado por Tejiendo Organización Revolucionaria, junto a compañeros de la campaña Luis Fernando Sotelo Libre, y es la continuidad de una serie de pláticas y de campaña más amplia de difusión en torno a las luchas del territorio y la reestructuración del Congreso Nacional Indígena y sobre los defensores de la tierra. En primera instancia agradecemos a la Facultad de Ciencias por abrir este espacio para la discusión de temas que ciertamente se tocan temas universitarios, van mucho más allá, y es un espacio que en una universidad pública que fue construida por trabajadores académicos y no académicos, y tanto por estudiantes, que han buscado hacer de ello un espacio crítico y autogestivo, ¿no? Y recordamos que así pues la determinación y el esfuerzo de estudiantes que hace 20 años lucharon por la no privatización de la educación y de este tipo de espacios, y por mucho más. O sea, la existencia de este espacio abierto y accesible para todos y para todas es en parte a esas luchas pasadas, ¿no? Este foro va a tener 3 ponencias y vamos a dar un tiempo final para preguntas y comentarios. La primera ponencia, a cargo del compañero Gerardo de TOR, tiene que ver con la lucha por el agua y la vida en el Valle del Yaqui, en el norte del país. La segunda ponencia que yo voy a dar, también por parte de TOR, es el caso de Tlanisco y los defensores del agua, al igual que el proceso de represión que han vivido. Y la tercera ponencia, a cargo de Laura Osuna, de la campaña Luis Fernando Sotelo, Libre, nos va a dar un contenido más concreto del procedimiento legal e ilegal también, de la represión a estos defensores, ejemplificando con el caso de Luis Fernando Sotelo y de Miguel Peralta. Bueno, para dar una breve introducción de por qué la estructura de este foro y cómo se relacionan estas ponencias, vamos a decir que une estos procesos en un mismo foro, pues vamos a llamar que es el capitalismo y el despojo. Hablamos de capitalismo como un sistema social y económico, es decir, una manera de relacionarnos, de organizarnos como sociedad para relacionarnos con la naturaleza y garantizar nuestra supervivencia. Un sistema económico que está caracterizado por la propiedad privada de los medios de producción. O sea, propiedad privada es decir que solamente le pertenece a unos cuantos, y los medios de producción es que utilizamos para relacionarnos con la naturaleza, ¿no? Sin meternos en detalles, diremos que en este sistema solo unos cuantos individuos, una clase, los dueños de los medios de producción, deciden en mayor medida qué y cómo se produce, cómo se distribuye y consume en este planeta. Lo hacen por medio de un sistema de producción y de distribución en donde cada ciclo una clase vende su fuerza de trabajo por un salario que no representa el valor de lo que produce, sino el valor de lo que necesita para ir a trabajar otro día. Y esta diferencia entre lo que vale él como trabajador y lo que produce genera una diferencia, un plusvalor, ¿no? Que se apropia de una clase. Decimos esto únicamente para decir que esta diferencia, esta apropiación del trabajo ajeno, genera una diferencia de poder entre dos clases de la sociedad y por lo tanto una diferencia en la capacidad de decisión sobre el territorio. Finalmente agregamos que en este sistema todo se mercantiliza, es decir, todo tiene un valor e ideológicamente crecemos creyendo que si no se puede monetarizar una cosa o un bien, entonces no tiene ningún valor social. Esta ideología se ve en las falsas medidas de conservación ideológica, de conservación biológica, perdón, en los bonos de carbono o en la agricultura verde dentro del capitalismo, como Walmart Goes Green, ¿no? Es parte de esta mercantilización de la naturaleza. Sin embargo, en este sistema existe una serie, es un orden social que decimos que es histórico, es decir, que tiene un inicio y tiene un fin también, y está caracterizado por una serie de crisis de producción o de consumo. Es decir, el capitalista a veces se pregunta, ¿quién va a consumir los productos realizados si las personas que los hicieron están siendo explotadas y empobrecidas? ¿O cómo seguir generando ganancias si los obreros se organizaron y no permiten una jornada mayor a 8 horas? Son una serie de trabas que se van poniendo al desarrollo. Pues hay muchas salidas, ¿no? Ante estas crisis existen muchas salidas, ya sea el colonialismo, que es la invasión de nuevos mercados, los créditos financieros, la creación de nuevas necesidades, cosas que no sabíamos antes que eran una necesidad y de repente nos dicen que son, y sobre todo la mercantilización de cosas que antes no lo eran. Y este último punto, la mercantilización de cosas que antes no estaban dentro de un sistema mercantil, es una de las características importantes del neoliberalismo, ¿no? Que es una de las últimas caras de este sistema capitalista. Es decir, la privatización de bienes y servicios, como hemos visto a lo largo de estos últimos 20, 30 años, ¿no? Como la privatización de la educación, de la salud, de los bienes naturales y de la tierra. En esta fase neoliberal, un eje importante
es la reestructuración de todo un territorio para la producción y la circulación de mercancías. Esto no va de acuerdo únicamente a una lógica nacional, o sea, es una reestructuración del territorio internacional, ¿no? Se construye un tipo de carreteras, un tipo de movilidad humana para poder seguir garantizando una ganancia, ¿no? Y esto en torno a tres ejes. Por un lado, la extracción, por ejemplo, las mineras, o sea, es decir, cómo se reestructura el territorio en función de esta nueva fase, ¿no? O sea, por un lado, la extracción. También existe una reestructuración en torno a la infraestructura de circulación de mercancías, por ejemplo, las carreteras, o para la industria directamente, ¿no? Para la producción, por ejemplo, florícola o también petrolera. Un ejemplo que a mí me deja esto muy claro es unos mapas que se hicieron en 1850, o sea, hace bastante tiempo, en donde se ve un poco la planificación de las rutas. 1880, la planificación de las rutas comerciales desde el Atlántico y el Pacífico, ¿no? Entonces ahí pueden ver una serie de caminos posibles que se plantean cómo se van a estar circulando mercancías que llegan al este de Estados Unidos, donde está la zona más industrial de Estados Unidos, y siempre existe esa pregunta de cómo pasa toda esa mercancía del este hasta el oeste, ¿no? O hasta el otro océano. Y existen muchos proyectos para ello, ¿no? Es ver cómo se circulan las mercancías de manera más rápida, ¿no? Estaba el proyecto de pasar por el norte del país, que eso igual Gerardo lo va a explicar más, y el proyecto de pasar por el istmo de Tehuantepec, ¿no? Que es la cintura del país y es la zona más sencilla para pasar mercancías. Al final, por varios acuerdos, no se hizo el istmo de Tehuantepec, entonces se hizo el canal de Panamá, que es ir un poquito más abajo para hacer la circulación de mercancías, y ahora los chinos van a estar haciendo el canal de Nicaragua, también para circular mercancías, ¿no? Entonces un poco es que es toda una reestructuración, es ver cómo garantizar eso, ¿no? Y hasta en esos años se pensaba hasta en la creación de un nuevo estado que se llamara Tehuantepec, como para poder controlar ese estado únicamente, ¿no? Tener una injerencia estatal directamente ahí, ¿no? Y eso, pues, y también son mapas de ese sí de 1850, ¿no? Y eso se relaciona un poco con lo que llamamos hoy en día las zonas económicas. Que eso es, por ejemplo, actualmente el proyecto de las zonas económicas en el istmo de Tehuantepec, ¿no? Sin meternos en detalle, es reestructurar el territorio para la circulación de mercancías. En este proceso se emplean, como dice Harvey, en este proceso se emplean medios tanto legales como ilegales y se recurre a la violencia, la criminalidad, el fraude y prácticas depredadoras. Los medios legales incluyen la privatización de lo que en otro tiempo se consideraban recursos de propiedad común. Y bueno, ¿quiénes hacen frente? Los últimos dos puntos es ¿quiénes hacen frente a este proceso? O sea, ¿qué bloquea que eso exista, ¿no? Por un lado, se ha teorizado mucho que los mismos estados nacionales generan un bloqueo, ¿no? Porque controlan el territorio. Entonces las empresas transnacionales empiezan a destruir la fuerza de estos estados nacionales, y también por medio de los cárteles que controlan de manera deslocalizada el territorio, y el desmantelamiento como de la función original del ejército. Normalmente el ejército sirve para proteger las fronteras, y hoy en día el ejército mexicano funge como un tipo de ejército, como dice el subcomandante Marcos, bueno, difunto subcomandante Marcos, como un ejército de ocupación en su propio territorio. O sea, los ejércitos se deslocalizan y solamente fungen como para proteger ciertos recursos en zonas específicas. Son como una policía adicional. Otra traba importante para el capitalismo ha sido la lucha constante de los pueblos indígenas, que son los que se encuentran en estos territorios. Y esto no solamente es por una visión diferente del mundo, que también es importante. O sea, digamos, entre un mismo territorio pueden existir diferentes proyectos. Pero además, porque han tenido una lucha agraria que les ejerce títulos agrarios, que en sí mismos son una traba, como una camisa de fuerza para el desarrollo del capitalismo, ¿no? Los derechos ejidales y comunales, que les confieren control sobre ciertos territorios y ciertos recursos, ¿no? Y entonces hoy en día esos pueblos han sido como el frente de batalla en el desarrollo neoliberal. Son los lugares que se tienen que destruir para poder construir estas carreteras, para poder construir nuevas minas. Y esto es un poco lo que relaciona estos casos, ¿no? Es el caso de Tlanisco y el caso de los yaquis y los mecanismos de represión, ¿no? Y solo enfatizar que es un despojo violento, donde pueden participar las fuerzas del Estado, el ejército, marina o policías, pero también grupos armados del narcotráfico y el paramilitarismo, ¿no? Así pues, el objetivo de este foro, como decíamos, a través de estos ejemplos, es darle contenido a estas categorías de repente que son un poco abstractas, de despojo, con casos concretos, ¿no?
y los mecanismos de represión que van a ejemplificar de manera mucho más clara la compañera. Y en última instancia es difundir la lucha y el trabajo de estos compañeros a lo largo de estos años en un espacio universitario que, a pesar de sus políticas elitistas o intentos de aislamiento, sigue siendo nutrida por mujeres y hombres que viven y conocen la violencia fuera de la universidad, ¿no? Entonces es un tipo de vinculación directa y, por lo tanto, posicionarse y responsabilizarse en nuestro quehacer científico y también social, ¿no? Entonces eso para iniciar. Gracias. Igual, gracias por el espacio, gracias por los oídos que vienen hoy a escuchar estos comentarios, estas participaciones, pues, respecto del proceso de lucha que han llevado los compañeros de Tlanisco y los compañeros yaquis allá de Sonora. Pues sí, en efecto, yo les voy a platicar un poco de la situación de la cuestión del despojo, concretamente la transformación territorial que sufrió Sonora desde los años 80 hasta más o menos la actualidad. En el primer mapa que tenemos ahí está dibujado en colores los pueblos originarios que están en esa región. Ubiquémonos, estamos en el noroeste del país, el estado de Sonora, colindando con Arizona. El color amarillito que está por ahí arriba a la izquierda corresponde al territorio que ocupa el pueblo de los Tohono O'odham. Si vamos bajando por la costa Pacífico, el color verde son los seris, el color ese como guinda es el territorio de los yaquis, debajo están en azul los mayos, y en el centro, ya más bien de Sonora hacia Chihuahua, pues están Pimas, Rarámuris y el pueblo Guarijío, ¿no? Y abajo en moradito los Odami. Bueno, es una presencia no solo en términos de cuántos pueblos indígenas hay en un territorio, sino en términos de mantener las tradiciones, mantener idioma, mantener cultura y la religión que ellos practican, pues, que al final se dice es un cierto sincretismo, ¿no?, entre la época de la colonia y las creencias primarias que ya de por sí existían, pues, en el lugar. Lo cierto es que la región está plagada de recursos. Ahorita adelante vamos a ver otros mapas. La presencia de metales preciosos es muy importante. El estado de Sonora es el más grande productor nacional de oro y se producen otros minerales igual en cobre, ¿no? Las toneladas que se extraen ahí de esos minerales que son altamente usados en la industria actual, supone la coincidencia de los derechos de territorio de las que están pintados ahí, pues, de los pueblos originarios que están pintados ahí, que son las áreas que tienen reconocidas como pueblos originarios, y las concesiones mineras, pues, ¿no?, que en general se han hecho sin procesos de consulta, que se han hecho a la ignorancia o sea, se han hecho oscuritas, pues, ¿no? Se han hecho desde las instancias de gobierno municipales que atienden al Estado mexicano que se fundó, ¿no?, después del proceso de independencia, que nos dio esta regionalización de Estado-municipio, bueno, República, Estado-municipio. Bueno, a los municipios es a quienes compete legalmente otorgar los permisos y concesiones de explotación de recursos. En este caso vamos a hablar de agua, vamos a hablar de minería, y es a la vez esta versión de México, de un México civil, digamos, que está dividido así en estado y municipio, localidades, tiene, digamos, encima esta otra realidad originaria del país, ¿no? Esos colores que están ahí no coinciden para nada con los municipios. Por cierto,
el huequito que tiene ahí el territorio yaqui corresponde a la ciudad de Guaymas, ¿no? Y Hermosillo, que en este caso es la capital, está al norte del territorio yaqui. Concentrémonos por ahora en este proceso de cambio del territorio que les comentaba. Vamos a abarcar ahorita de los años 80 en adelante, ¿no? De esta, bueno, no ya de este siglo, no del pasado. Bien, el territorio es muy árido. En realidad toda la costa para la parte norte es bastante árida, pero sí está bañada por las aguas que se generan en la sierra. Ahí está la Sierra Madre Occidental, se genera bastante agua y las regiones que están hacia abajo son muy productivas en términos agroecológicos y ganaderos, ¿no? Altamente productivos, de forma que durante todo el periodo previo a los años 80 eran el granero, o se le conocía como el granero de México. La producción agroindustrial, la producción agroecológica más pequeña, tiene condiciones buenas en términos de temperatura, y la humedad, que a pesar del clima árido general, tiene por el riego, ¿no? El riego de los ríos y las grandes presas que se construyeron a lo largo de la historia de la infraestructura mexicana, pues, ¿no? De la modernidad. Bien, por sus peleas ancestrales, los yaquis tienen la concesión y el derecho desde 1940 del uso total de las aguas del río Yaqui. A lo mejor no se va a ver porque está muy pequeño, pero el río Yaqui corre por aquí, por la Sierra Madre, y baja, ¿no? A un costado, digamos, a las faldas de la Sierra Madre. Creo que no tengo uno del río tal cual. Pero bueno, baja la lámina 2, por favor, Emilio. Tal cual, los pueblos que habitan, porque no habitan todo su territorio, ¿no? O sea, los pueblos que habitan ahí están señalados. Los más grandes es a ver, un momentito. Están al sur del estado de Sonora, no están pintados en todo, no ocupan por completo el territorio en términos de las casas habitación que puedan tener. Es Uibiris, al extremo oeste, Potam, Bicam, esta de aquí es Bacum, que es en particular hoy el proceso de lucha que tienen por sacar al compañero Fidencio Aldama. Vamos a intentar avanzar un poco más rápido, pero es Bacum y Cocorit. Esa línea azul que se ve alrededor es el río Yaqui, en la parte sur de lo que les comentaba. Eso que se pinta hacia acá un poco más, abajo está toda la región que en realidad uno lo puede ver desde el satélite. Se dedica por completo hoy todavía al campo y a la ganadería. Pero bueno, el estado de Sonora se había trabajado así durante años, pero en los 80 la mundialización del mercado supone que en la división del trabajo le corresponde a México la mano de obra barata, y el norte del país tiene condiciones para que la mano de obra sea barata, porque no hay procesos, o fueron desmantelados procesos organizativos previos de los trabajadores, porque están aislados, porque todavía no estaba generada una infraestructura que permitiera, por ejemplo, opciones laborales. No me puedo desplazar por el desierto tanto tiempo para ir a buscar trabajo, ¿no? Tiene que estar en las regiones en donde habito. Entonces, así el norte de Sonora se convirtió en una zona maquiladora durante todos los años 80 y 90, pero hacia finales de los 90
habían creado ya las condiciones para la transformación del sentido del cómo se iba a emplear la fuerza de trabajo. ¿Qué pasó en todos estos años, ¿no? De los 80s, que era la maquiladora más sencilla de telas, de pantalones, de ropa, pues. ¿Qué pasó durante todo ese tiempo de expoliación? Porque lo cierto es que se le sacó mucho valor al trabajo que estaba situado en ese norte de Sonora, en esas maquiladoras. Bueno, pues lo que pasó fue que con ese dinero se fue creando infraestructura, se fueron creando carreteras. ¿Puedes poner la de carreteras? Exacto. Se fueron creando carreteras. Esa carretera que se ve de Hermosillo hacia el norte y que colinda en realidad con gran parte de la frontera estadounidense, es de 4 carriles, para un lado y para otro, ¿no? O sea, es una carretera que se ha ampliado en estos últimos años y que obedece al movimiento de mercancía, al movimiento de mano de obra, pues a gran escala, ¿no? O sea, justo en medio del desierto, ¿qué sentido tendría para una población, digamos, natural o de los que habíamos coloreado? De hecho, como pueden ver, justo de Hermosillo para arriba hasta llegar con los Tohono O'odham, es que es habitable eso, ¿no? En realidad, Hermosillo, de no ser por las presas, de no ser por el proceso de tecnificación, había sido una ciudad no tan grande. Tuvo de los 80s en adelante un proceso de crecimiento muy importante, una inversión de capital muy grande, en particular con la planta de Ford, ¿no? Ahí en internet les recomiendo vayan y lo busquen y lo lean, porque en realidad es una autobiografía del capital en Sonora, ¿no? Un texto que se llama Planta Ford de Hermosillo, el por qué y el cómo. Viene detallado números, nombres, anécdotas que hay entre los funcionarios que sí querían la planta de Ford, que no querían la planta de Ford, etcétera, ¿no? Pero es un texto en el que se va a reflejar las condiciones del capitalismo. O sea, en su autobiografía Ford lo que nos está enunciando ahí es necesitaba tantos metros cúbicos de gas natural, necesitaba tantos kilowatts anuales para poder tener en funcionamiento, necesitaba tanta infraestructura carretera para que tuviera sentido poner una planta en Hermosillo. Bueno, todo el tiempo que funcionaron las maquilas, el dinero se invirtió para que hubiera condiciones para tener ahí esa planta de construcción automotriz, que además es muy grande y que incluso se le concedieron usos de agua de subsuelo. La planta de Ford la pusieron al sureste de la ciudad de Hermosillo, porque había pozos de agua. O sea, en realidad secaron, o sea, esos pozos de agua no se los dejaron utilizar a los ciudadanos de Hermosillo con el fin de que la planta pudiera operar. Pero bueno, al final esos pozos no son suficientes para la industrialización que vino posterior. Y hubo ya que estaba la planta funcionando todos los años 80s, 90s y hacia los 2000s, habría creado condiciones no solo para el uso de la industria orientada hacia la automotriz, sino que había generado condiciones de infraestructura, caminos, ¿esto qué quiere decir? Escuelas, hospitales. Enfrente de la Ford está la clínica del IMSS, ¿no? Así para pronto. Para los trabajadores de la Ford ponemos la clínica del Seguro Social, que va además a pagar y tener Estado mexicano, justo enfrente de tu gran industria. Bueno, eso fue generando condiciones de creación de escuelas, hospitales, vía pública, electrificación y, por supuesto, la condición de tener el agua en medio del desierto para la población que iba a trabajar en la Ford. Cambió las condiciones para que pudieran entrar otras empresas, pudieran entrar otras transnacionales, pudiera entrar una industria muy, muy álgida, quizá de las más productivas, por decirlo así, en el país. Eso necesitaba todavía más agua de la que de por sí tenía Hermosillo. Lo que supuso que hacia los años 2000, y también el consumo más alto de energéticos. ¿Puedes pasar a la otra lámina? Esas son entonces las carreteras. Entonces,
necesitaban más agua y hacia los años 2000 ya habían trazado este proyecto de trasvasar el agua de la presa El Novillo hacia allá, hacia Hermosillo. No había sido posible y en realidad lo fueron dilatando durante años hasta que hacia la primera parte del 2000 que se empieza la construcción, de la década de los 2000, que se comienza la construcción del acueducto y opera bajo toda una lucha del pueblo yaqui, porque la presa El Novillo se alimenta con agua del río Yaqui y se supone que por concesión presidencial del 40 el uso del agua del río Yaqui es para los yaquis abajo, ¿no? Ahí otra vez la zona agrícola, insisto, está en esta parte, ¿no? Entonces y como vimos rápido ilustrado, o sea, los centros de población yaquis en efecto están justo alrededor del río y ellos comentan, ¿no? O sea, no podemos imaginar la vida con un afluente menor de río, no podemos imaginar la vida con nuestro río contaminado, básicamente porque de ahí es donde tienen el recurso básico, el agua, pues, pero además porque es un recurso de reproducción de su modo de vida indispensable. No pueden ser ganaderos y no pueden ser agricultores sin agua, ¿no? Entonces, el gobierno de Guillermo Padres, de 2009 a 2015, en efecto, lo que logra es la construcción ilegal, que además la Suprema Corte de Justicia dijo, esa construcción es ilegal, una construcción ilegal del acueducto Independencia, y a la cual el pueblo yaqui hizo, pues, intentó una lucha legal, intentó una lucha mediática, intentó una lucha comunitaria fuerte, pues, en términos de parar la construcción de ese acueducto, y lo que tuvo por consecuencia fue la prisión de los compañeros Fernando Jiménez y Mario Luna en 2014, ¿no? O sea, ya después de 2 años que estuvo operando ese acueducto de forma ilegal, la Suprema Corte ya había declarado que no podía seguir operando. Hacen prisioneros a los compañeros Fernando Jiménez y Mario Luna por una acusación de delito de secuestro, la cual nunca ocurrió. Los compañeros habían ido al edificio del municipio a demandar justo la cancelación del acueducto y que no se siguiera trasvasando el agua del río Yaqui hacia Hermosillo. Y por la reunión que tuvieron en el municipio, les dijeron que habían secuestrado al cuate en su centro de trabajo, ¿no? Insisto, en un marco que no se puede llamar otra más que es una persecución política, una criminalización de la lucha que estaban haciendo, insisto, de forma legal, los compañeros que en ese momento tenían el cargo de la vocería de BICAM. Están alrededor de 1 año en prisión y por supuesto que los compañeros de los otros poblaciones yaquis vuelcan la lucha hacia la libertad de los voceros de BICAM. ¿Qué sucede? La lucha contra el acueducto va decayendo, va mermándose y va perdiendo pues fuerza, se enfocan en la liberación de los presos, pues. Y en ese mismo proceso en el que se voltea a ver la lucha por la liberación de los compañeros yaquis, ya había avanzado bastante el otro tema. ¿Puedes poner la siguiente lámina? Que es la cuestión del gas natural. O sea, ya tenía garantizado Hermosillo el surtimiento del agua, que además el acueducto va a dar justo a la Ford, pues, ¿no? El acueducto llega a un lado de la Ford, no llega al centro de población, porque mucho se manejó, hay que apagar la sed de Hermosillo porque no hay suficiente agua, cuando en realidad están metiendo más y más industria que consume agua, además en cantidades escandalosas, ¿no? Refresqueras, una planta de helados Nestlé, una planta de Heineken, ¿no? Que son productos que consumen muchísima agua en su elaboración. Por ejemplo, para 1 litro de cerveza es 300 litros de agua
¿no? Y no es que hagan poquitos litros de cerveza en esas plantas, ¿no? O Nestlé en general gasta 3,000 litros de agua por 1 kilo de producto en general, o sea, ya sean de sus helados o de sus paletitas o lo que madres vendan Nestlé. Por 1 kilo de producto final Nestlé se suelen gastar 3,000 litros de agua potable. Y todavía no llegamos al caso de la minería, pero lo que estaba documentado es que la minería en Sonora gastaba más agua que la población civil completa, ¿no? Es un caso en el que el agua se utiliza en más porcentaje para abastecer el uso y la explotación minera que para mantener a una población viva, ¿no? Bueno, la cuestión es que Hermosillo necesitaba también, y no solo Hermosillo, sino toda la costa Pacífico, hacia abajo, Sinaloa, en el oro también tiene industria, necesitaban abastecer de más energía. Entonces se desarrolló paralelo un proyecto de gas natural que pretendía llevar de Sázabe, que importaría el gas natural de Tucson. Tucson está más al norte y al este, pero ahí el punto donde está la frontera es Sázabe y lo lleva hacia, el gasoducto lo lleva hasta Guaymas. Y en realidad ahí operando ya ese gasoducto en ese trayecto opera desde hace muchos años, pero la cosa es que en 2014, 2015, 2016 estuvo en construcción el gasoducto encima de territorio yaqui. ¿Qué pasó? En ese mismo proceso estaba la lucha contra el acueducto y además estaba la cuestión de la prisión de Mario Luna y de Fernando Jiménez. Un contexto en el que se crean conflictos internos, un contexto en el que autoridades municipales ceden permisos para la construcción del gasoducto y que es hasta 2016 en realidad que los compañeros de Loma de Bacum, sus autoridades tradicionales dicen, bueno, pues por los 16 kilómetros que me competen a mí no vas a pasar, ¿no? En realidad, para que haya una obra de ese tamaño, que afecte de esa forma al territorio yaqui, debe de haber un acuerdo de las 8 cabeceras de las poblaciones yaquis, ¿no? Y lo que sucede es que a Loma de Bacum, que estaba en contra de la construcción del gasoducto, no se le avisó, no estaban al tanto de las obras, y fue en un contexto en el que se denuncia traición, en el que se denuncia conflictos, que no se había dado parte ni a las asambleas, ni a las autoridades tradicionales, ni a la guardia tradicional, que tiene una guardia para salvaguardar su seguridad y para defender su territorio. No se les había dado parte, y tampoco pues a la población. En realidad se había quedado muy al nivel municipal la construcción de ese gasoducto. Entonces es en el proceso de defensa en el que, eligiendo a las autoridades tradicionales, empiezan a recibir hostigamiento de una comunidad que no tiene guardia tradicional y que no tiene autoridades tradicionales, pero que también es de parte del territorio yaqui. Reciben amenazas, de hecho hay varios casos pues de sangre, de muertos, hay un conflicto álgido y uno de los acusan al compañero Fidencio Aldama en 2016 de haber causado la muerte de uno de los agresores, ¿no? Les juntan, bueno, lo podrán revisar después con calma, pero les hacen grupos de choque, grupos paramilitares que armados van y queman los sembradíos, van y queman autos, van y matan a más de una persona, y entonces es en un proceso en el que están eligiendo autoridades tradicionales que deberían de ratificar esta suspensión de la construcción del gasoducto, que hay golpes, hay una confrontación
y resulta muerto uno de ellos. Acusan a Fidencio por la cuestión de que Fidencio es parte de la guardia tradicional de Bakún, pero el arma de Fidencio no corresponde con las heridas que tiene la persona difunta, ¿no? La persona difunta fue asesinada con una calibre 22, mientras que el arma del compañero Fidencio era una calibre 45. No hay forma de culpar a Fidencio Aldama de este deceso, pero el mecanismo es el mismo. Hoy los compañeros de Bakún están centrados en la lucha de la libertad de Fidencio Aldama. El acueducto ya no va a pasar por ahí, al menos en este proceso. Digo, están renunciando, y el capital no suele hacer eso, ¿no? Están renunciando a toda la obra que ya está de Guaymas y de Guaymas al Oro en Sinaloa, pero no está operando esa parte porque por Loma de Bakún ya no pasó, y lo que decidió la ciudad de Obregón, Ciudad Obregón es el territorio yaqui, es pasar el otro gasoducto por fuera del territorio yaqui, ¿no? Pasaron otro gasoducto y ya está en operaciones, pero bueno, al final está cortado en un pequeño segmento el otro gran gasoducto que estaba exportando gas y que está exportando gas desde Estados Unidos, ¿no? La cuestión está así. A ver, ¿qué más tenemos? Estas son las concesiones mineras. La cuestión está así: el recurso energético, el recurso de agua se está utilizando para la gran industria, y la gran industria que utiliza por mucho más agua es la minería. Además, es una minería muy sucia. Espero recuerden en 2014 el gran escándalo que hubo de contaminación del río Sonora a cargo de Grupo México, ¿no? Que dejó un montón de sustancias tóxicas, de sulfato no recuerdo sulfato de qué madres, pero contaminaron a madres, ¿no? El río Sonora, afectando a más de 40,000 personas, enfermos, etcétera. Bueno, eso en azul que está ahí es el acueducto Independencia. Y lo que está pintado en amarillo y en diferentes tonos ahí como de mamey y amarillo son las concesiones mineras, que por cierto Sonora también es uno de los estados con concesión minera de su territorio más grande. 23% del territorio sonorense está concesionado a la minería, y la cantidad de hectáreas que está explotándose en minería en Sonora es más grande que la suma de todos los otros estados mineros, ¿no? Tlaxcala, Querétaro, quizás exceptuando Michoacán, pero otros estados mineros tienen todos juntos en suma menos superficie concesionada que Sonora. Y la cantidad de agua que les decía que está utilizando Sonora para su minería es más grande que la que utiliza para su población. Eso sin contar, por supuesto, la contaminación que supone la limpieza del oro, la limpieza del cobre, ¿no? Eso es hacia Hermosillo, que por cierto Hermosillo está tachonado de concesiones mineras, ¿no? O sea, el agua no solo era para la gran industria digamos, de la industria terciaria, sino era también el agua, pues, es el agua también para la gran industria de extracción minera. Y esta es la situación de cómo se transformó, pues, ¿no? el proceso en Sonora, y cómo cada vez que se enfrentaba, o cada vez que se ha enfrentado en Sonora, porque además es vamos a la lámina otra vez de los pueblos indígenas, porque además no solo son los yaquis que están en Sonora dando la lucha por su territorio y por sus recursos, o contra la invasión del gasoducto, porque claro que el gasoducto suponía una concesión a la empresa para que pudiera hacer en ese territorio lo que quisiera durante 30 años, ¿no? Por supuesto que se negaron. El rosa, como les decía, de aquí en medio, son los guarijíos, que también hoy tienen una fuerte lucha por la presa y por las concesiones mineras que tienen encima de su territorio, ¿no? El pueblo guarijío también está dando
una lucha. Los mayos también fueron afectados abajo en Azul de forma muy grave por la construcción de este gasoducto, que hoy, insisto, además de que está concesionado, no está operando, ¿no? en esa sección. Pero bueno, para finalizar esa situación, pues a donde sea que el capital encuentra una resistencia contra esta transformación de territorio que supone, por ejemplo, pasar por encima del territorio comunitario, las carreteras, el gasoducto, o por robar literalmente el recurso de que es el agua, utiliza esta fórmula, ¿no?, sencilla, de la división de las comunidades, la compra de las autoridades municipales, y en caso de que eso siga sin funcionar porque la resistencia comunitaria siga siendo un alto, pues hay persecución, asesinato, cárcel, ¿no? Ya eso es por ahora, para ya pasar. ¿Ponemos la de Carmen? Sí. Bueno, hay una entrevista con la compañera que es esposa de Fidencio Aldama, que está en este contexto de 2016, la lucha contra el gasoducto. No se va a escuchar mucho. ¿No tenemos bocinas aquí? A ver, vamos a ver. Me dicen si se escucharon. ¿Sí? No se puede escuchar nada. Esta vez se consigue una bocina para el final. Sí, al final igual intentamos pasar. Pues son las declaraciones, unas declaraciones que hace la compañera Carmen, esposa de Fidencio, en la lucha de la libertad del compañero Fidencio, ¿no? Una cuestión de la denuncia de cómo es su detención es arbitraria, ilegal, se lo lleva gente que no estaba, no le muestra una orden de aprehensión, se supone que estaban haciendo las declaraciones de por qué estaba, o sea, cómo había sido la muerte de Cruz Huitmea, que es la persona que fallece. Y eso, sin orden de aprehensión, se lo llevan, ¿no? O sea, literalmente es un secuestro del Estado. El Estado, para poderte detener, te tiene que decir cuáles son los cargos, quién te está deteniendo y quién físicamente te está deteniendo. ¿Qué autoridad es la que ordena tu detención y qué autoridad es la que la está ejecutando? Y esto no fue así, ¿no? Estaban en un carro del Ministerio Público haciendo bueno, en realidad de la Policía Federal, y ahí instalado un Ministerio Público portátil que estaban haciendo las declaraciones y tal cual, lo secuestran, ¿no? Y lo mantienen secuestrado al día de hoy. La lucha que ha hecho los compañeros de Loma de Bacum no ha hoy todavía rendido los frutos de ver la libertad, ¿no?, del compañero Fidencio, a pesar de que el acueducto pues, ya no está pasando por ahí, pues en una lógica de castigo, en una lógica de si te organizas, si luchas, te puedo encerrar aún sin tener los elementos, ¿no?, para concluir que tú eres culpable de nada, ¿no? Gracias. Bueno, ahora yo les voy a presentar en esta segunda parte el caso de Tlanisco, específicamente, que es un caso pues, muy similar, bueno, tiene muchas similaridades con lo de los otros. Entonces, bueno, San Pedro Tlanisco se ubica en el municipio de Tenango del Valle, en el Estado de México, ahí donde está marcado, así estamos nosotros, como en el sur, y más o menos ahí está, bueno, más bien ahí está ahí San Pedro Tlanisco, ¿no? En el censo de 2004, que es un poco desactualizado, tiene entre 9 y 10,000 habitantes, y en una dotación agraria en 1940 le dieron 1.500 hectáreas ejidales y 200 hectáreas de uso común, ¿no? Es decir, que no les reconocieron sus títulos primordiales, ¿no? O sea, es una dotación ejidal y no es un otorgamiento comunitario, pues. Entonces, bueno, ahí está. En esta parte es una zona rodeada de muchos terrenos de cultivo,
y de bosques. Bosque es un bosque templado con muchos ocotes y también pinos. Y bueno, para entender un poco el contexto de la represión, un poco el contexto histórico que está en San Pedro Tlanisco, en una primera instancia tenemos que explicar el contexto territorial, ¿no? Bueno, ahí está San Pedro Tlanisco. Entonces ahí está San Pedro Tlanisco y vemos a la izquierda, arriba, el Nevado de Toluca, ¿no? Entonces, en el marco de lo que explicábamos antes sobre la reestructuración del territorio, es interesante puntualizar que Tlanisco se encuentra en las faldas del Nevado de Toluca, ¿no? Entonces, por lo tanto, tiene mucha agua. Es una zona aluvial, que ahí se pueden ver los ríos que confluyen. O sea, ahí está arriba a la izquierda, está el Nevado de Toluca y todos los ríos que confluyen y que atraviesan la comunidad, que igual no lo pueden leer bien ahí, pero está justo ahí donde está la línea verde. Ahí está San Pedro Tlanisco. Y confluyen ahí las aguas también de otros cerros que están más en el este. Todo confluye en la zona sur, que va hasta la de Villa Guerrero, ¿no? Entonces eso es un mapa hidrológico. Entonces San Pedro Tlanisco, bueno, toda esa zona del municipio de Tenango del Valle es una zona aluvial muy importante, ¿no? Y por esa misma situación se han establecido ahí un gran número de empresas floricultoras, como Cosmoflor o Visaflor, que son las principales, que aprovechan la gran cantidad de agua, porque es bien sabido que para sembrar flores se necesita muchísima agua, ¿no? Por eso siempre, por ejemplo, la zona de Xochimilco ha sido históricamente caracterizada por la producción de flores, ¿no? También porque requieren mucha agua, ¿no? Sin embargo, podemos ver, por ejemplo, en ese mapa, ¿qué creen que es esa parte blanca de abajo? ¿Qué se imaginan que es? ¿Cómo? ¿Alguien se imagina qué es esa mancha blanca abajo? ¿Sí ven que en la falda como que parece como erosionado, ¿no? Tal. Bueno, si nos acercamos a esa zona, son invernaderos. ¿Sí? O sea, toda esa zona de Villa Guerrero son puros invernaderos. Y es brutal. O sea, si ven la mancha exterior, todo eso son puros invernaderos, ¿no? De hecho, en esa zona se produce, o sea, en el Estado de México se produce el 70% de las flores del país. Y en el municipio de Tenango se produce el 80% de lo que se produce en el Estado. O sea, 56% de la producción nacional se produce en ese pequeño municipio, ¿no? De flores. Digo, de flores, de Villa Guerrero. Y eso, por lo tanto, da una gran influencia económica y política, ¿no? A toda esa zona, a ese municipio. Y agregando, o sea, dicho sea de paso, por los que no sabían, que en esas zonas florícolas las condiciones laborales en los invernaderos son de las peores que pueden existir, ¿no? Son trabajadores que están sometidos a una gran cantidad de agroquímicos y de pesticidas para controlar la producción como específica de la flor. Y en ese sentido, y toda la producción ahí tiene que ver con la exportación, ¿no? O sea, no es para un consumo local. Bueno, entonces, ¿cómo se accede al agua? Como el segundo punto, ese es como el caso de estas empresas, ¿no? Y esas son las que vamos a conocer como las empresas que trabajan en la zona de Villa Guerrero. Y podemos ver la desproporción con eso, con San Pedro Tlanisco, ¿no? ¿Cómo esas empresas acceden al agua? Solo puntualizando ese hecho, es que el agua en México es nacional, pero puede ser asignado o concesionado para su aprovechamiento. Las concesiones, que en los hechos son mecanismos privatizadores, dan derecho a una empresa para usar el agua durante 30 años con la posibilidad de renovar ese contrato. En principio, cualquier particular puede acceder al recurso, con tal, o sea, las condiciones básicas es utilizar el agua en función de un interés nacional, eso es lo que pone el reglamento, y que no resulte en un monopolio, ¿no? Lo ponen ahí, en la Conagua. Solo se especifica que para poder hacer eso necesitas desarrollar una firma electrónica y tener un capital inicial elevado, ¿no? Entonces, en los hechos, solo medianas y grandes empresas pueden acceder a este tipo de concesiones, ¿no? Por más que en la ley dice cualquier persona puede acceder, ¿no? Las concesiones suelen ser tomadas por mineras, empresas dedicadas al fracking o privatizadoras del agua, como las refresqueras, ¿no? Y obviamente podemos ver que se incumple el primer punto, que es el interés nacional, ¿no? Al menos que tomar Coca-Cola sea un interés nacional. Las empresas otro hecho importante es que las empresas en principio deben presentar un informe técnico del impacto ambiental que se está generando. Y en los hechos, solo 7% de las empresas que han tenido concesiones en los últimos 10 años han presentado un informe ambiental, ¿no? Solo el 7% de miles de concesiones. Están obligados también a pagar un impuesto
por el uso, cosa que tampoco sucede. Empresas como Coca-Cola, lo que me contaban es que han declarado hasta consumos nulos de agua para no tener que pagar un impuesto. Y es absurdo cuando Coca-Cola consume 29 millones de litros de agua por día, es decir, suficiente, o sea, en México, suficiente para dar de beber a 14 millones de personas cada día, ¿no? Que tomaran 2 litros de agua por día. También están obligadas a descontaminar, y el caso del río Sonora o del río Santiago ejemplifica el cinismo de la situación, ¿no? O sea, nunca han estado trabajando concisamente en la descontaminación de los ríos. Y por último, agregar que en este año, en el año pasado, en junio, mayo del año pasado, se cambió el carácter de muchas zonas de reserva a zonas de veda. Es decir, 700 cuencas se vuelven explotables. Bueno, sobre 700 cuencas, 300 de esas cuencas hidrológicas se vuelven explotables, ¿no? Todo eso está muy bien sistematizado. Después les pasaremos unas cápsulas donde viene muy bien resumido todo este proceso, ¿no? Y bueno, este es el contexto geográfico en el que se encuentra San Pedro Tlanisco. Ahora, ¿cuál fue el proceso histórico? Otro hecho importante es que Tlanisco se encuentra entre Tenango del Valle, que está arriba a la derecha, y Ixtapan de la Sal. Entonces se construyó una carretera en los años 80 que atraviesa, pues, literalmente la comunidad, ¿no? Entonces el proceso histórico empieza con la historia de la lucha contra la carretera y contra la ampliación de carriles. En ese momento se hacen varios bloqueos y demandas que llevan desde esos años al pueblo a ser estigmatizado. Es un primer caso, decimos, de despojo, porque en los hechos, para construir una carretera en territorios ejidales tienes que hacer un acuerdo con la asamblea ejidal, que es la única que puede conceder esos derechos, ¿no? Y no pasó. O sea, se saltaron la asamblea ejidal, se construyeron esa carretera, también por mecanismos mañosos que tienen que ver con la lotificación individual, ¿no? Y la privatización individual de las tierras. Pero el caso que nos interesa más hablar ahorita tiene que ver con el agua. En 1988 empieza un conflicto por el uso de agua con los floricultores de Villa Guerrero, donde empiezan los de Villa Guerrero a pedir más uso del agua, ¿no? Y entonces un testimonio específicamente de uno de los miembros del Comité de Agua de Tlanisco dice: el agua es nuestra, pero no queremos dejarlo sin nada a ellos. Hemos pedido que se lleven el 50% del líquido y que nos reconozcan por cuidar el bosque donde nace el agua. Si nosotros no lo cuidáramos, acabaría el agua, ¿no? Y entonces, después de hacer varias luchas y bloquear la carretera de Ixtapan de la Sal a Tenango, se inicia un diálogo con las autoridades. Y en finales del año 2000 conceden a Tlanisco el uso del río que atraviesa por ahí, ¿no? El río Grande que atraviesa por ahí por San Pedro Tlanisco. Les conceden el uso. Y en 2001, en mayo, o sea, les duró menos de un año, la concesión se anula. Con agua anulada la concesión, se la da plenamente al municipio de Villa Guerrero, ¿no? Sin ningún tipo de aviso, toda la concesión pasa a ser del municipio de abajo, ¿no? Porque, según presentan, un interés nacional mayor del que puede tener Tlanisco. Bueno, y en 2003, San Pedro Tlanisco se articula con otros pueblos del Congreso Nacional Indígena, empiezan a tener más visibilización, y en abril del 2003 pasa como un hecho que es como el punto de quiebre de la lucha de San Pedro Tlanisco, ¿no? En este mes, uno de los líderes de los productores de la asociación Asflorbe, que es la asociación que junta a los productores de flores, no son las empresas tal cual, pero es una asociación que junta a los productores, que se llama Isaac Basso, junto a otros miembros, desciende a San Pedro Tlanisco porque declaran que el agua está llegando contaminada, o sea, que está llegando espumosa al municipio de Villa Guerrero, ¿no? En este momento pasan por unos lavaderos comunitarios que están en la parte de Tlanisco, regresando al hecho que como están en faldas de volcán son zonas muy escarpadas, ¿no? O sea, zonas muy escarpadas y donde bastantes sitios peligrosos por los cuales se tiene que cruzar. Cruzan por unos lavaderos donde ven a las mujeres, estas mujeres de Tlanisco, ellas avisan a la comunidad y va una comitiva de San Pedro Tlanisco a encontrarse con esta comitiva de Villa Guerrero. Ahí tienen una serie de discusiones y al final deciden ir a la sala de usos múltiples de Tlanisco a firmar un acuerdo. Pero cuando llegan a esta reunión no llega el líder de los floricultores, que es Isaac Alejandro Basso. Regresan a buscarlo y lo encuentran en el fondo de un barranco, pues muerto, ¿no? Y bueno, entonces ante esa muerte es el punto de quiebre para San Pedro Tlanisco, porque empieza una campaña de represión brutal en contra de la comunidad. Empieza un proceso para destruir toda la organización, ¿no? Es un periodo muy duro para el pueblo de Tlanisco. Llega la policía y pueden llegar hasta 500 policías a la comunidad de San Pedro Tlanisco a hacer cateos ilegales durante la noche, sacan a gente de sus casas, por ejemplo del norte del pueblo, sacan a gente, la desnudan en la calle y la llevan caminando
hasta la casa de alguno de los miembros del Comité del Agua para que digan quiénes son los que estuvieron encargados del Comité del Agua, ¿no? Un hecho que es absurdo, porque ellos sabían dónde vivían cada uno de los miembros del comité, pero es un mecanismo conocidísimo que existe desde la Segunda Guerra Mundial para intimidar a toda una comunidad y sobre todo para generar choques entre ella misma, ¿no? Porque la persona que desnudan, que igual no la meten a la cárcel, piensa que toda la humillación que le hicieron tiene que ver con estas personas que lucharon por el agua. No sé si se entiende ese proceso. O sea, no es un hecho, se puede mantener como el hecho de decir, no, es que los necesitábamos encontrar, pero eso es falso. O sea, es un mecanismo de intimidación, específicamente en la comunidad. Y son 3 años en donde están haciendo cateos constantes a la comunidad y empiezan, efectivamente, en 3 años a deshacer toda la estructura comunitaria, ¿no? Y finalmente, en el 2006, encarcelan, bueno, más bien secuestran, como decía Tauto, porque sin ningún orden de aprehensión se llevan a 3 de los organizadores, 3 de los miembros del Comité del Agua, que son Pedro Sánchez y Teófilo, para empezar. Se llevan esos 2 en 2003. Y después, en el 2006, se llevan a otros 3, encarcelan a otros 3, a Rómulo Arias, a Lorenzo Sánchez y a Marco Antonio Pérez. Y unos meses después, finales de 2017, encarcelan a Dominga González, ¿no? Todos ellos sin ninguna orden de aprehensión, y son los principales líderes. El pueblo también es denominado como un pueblo terrorista, que quién sabe qué significa eso, pero así lo declaran. Y esta represión que dura 3 años, acaba con el encarcelamiento de estos compañeros. Todos ellos miembros o participantes de la lucha por el agua. Cabe resaltar que en su represión hay muchísimas inconsistencias. Los meten con puros testimonios indirectos. Nadie fue testigo de cómo fue la muerte de Isaac Basso. Sin embargo, con puros testimonios indirectos y con muchísimas inconsistencias, en donde las declaraciones se publicaban nombres de personas que habían participado, y haciendo la revisión esas personas, sea no estaban ahí, sea vivían en Estados Unidos, sea estaban muertas. O sea, había nombre de gente que había muerto hace 5 años que estaban en las declaraciones, ¿no? Pero solo con ese tipo de declaraciones les generan una sentencia de más de 50 años a los miembros del Comité del Agua. Y algunos de ellos pasan hasta 10 años sin ninguna sentencia siquiera. Se quedan esperando ahí hasta que les declaren qué tipo de sentencia. Y eso es igual nos lo explicará mejor Laura, pero justamente ese es un mecanismo que permite ni siquiera generar una resistencia, porque no sabes contra qué te están culpando, ¿no? Entonces te pueden mantener así durante muchos años, ¿no? En el 2014, el CNI redirecciona la lucha del pueblo de Tlanisco y empieza a ver cómo todo el movimiento por el agua empieza a dirigirse más bien por un movimiento por la libertad de los presos. La lucha se tiene que redirigir, ¿no? hacia otro punto. Con un trabajo de muchos meses y años se vuelve a ganar confianza en muchos miembros del pueblo y se genera lo que se conoce como el movimiento por la libertad de los presos políticos de Tlanisco, ¿no? Y este movimiento empieza a tener mucha difusión nacional e internacional. Empiezan a juntarse con lo que se conocen como los espejos del CNI, o sea, pueblos que empiezan a compartir sus luchas con otros pueblos y darse cuenta que no son problemas localizados, es un problema sistemático, ¿no? Y que los mecanismos que ellos sufren son los mismos que sufre el pueblo yaqui, son los mismos que sufren en Ostula, son los mismos que sufren en Huichichilapan, siempre son los mismos mecanismos, ¿no? Entonces empiezan a ganar mucha fuerza en el reconocerse como una lucha común. Finalmente esto lleva a seguir trabajando en las investigaciones y esta lucha llega hasta poder presionar a la ONU para que ésta declare abiertamente que fue una injusticia del Estado mexicano. Y hace un mes, con la presión de la ONU y de las organizaciones sociales, se liberan a 3 de los compañeros después de 15 o 16 años de estar presos, ¿no? Ahorita siguen habiendo 3 compañeros, es el estado actual, siguen habiendo 3 compañeros ahí en el penal de Almoloya, de Santiaguito, y dos siguen teniendo orden de aprehensión, es decir, desde hace más de 15 años no pueden regresar a su comunidad, ¿no? Nos comentaban, ¿no? Específicamente eso puede ser hasta peor porque ni siquiera se pueden comunicar directamente con la comunidad por el riesgo de ser encontrados, ¿no? Y bueno, solo para concluir, seguramente en estos meses, o es lo que esperamos, los presos que faltan van a salir y las órdenes de aprehensión, pues esperamos se van a cancelar. Pero como agregar que después de más de 15 años de encierros, pues el proyecto capitalista se ejerció plenamente en la comunidad, ¿no? Desestructuraron la comunidad. Ahorita hoy en día mucha gente ahí tiene miedo siquiera de organizarse. La carretera se construyó y se amplió
y el agua sigue siendo de Villa Guerrero, ¿no? Entonces es un ciclo que igual se puede cerrar con la liberación, pero que en realidad es parte de un proceso mucho más amplio, ¿no? De represión del pueblo de Tlanisco. Bueno, eso. Esos son los compañeros. Falta uno por ahí. Y bueno, pues damos paso después finalmente a la última parte de este foro. Sí, bueno, pues igualmente gracias por el espacio. Mi nombre es Laura, de la campaña Luis Fernando Sotelo Libre, y un poco para esbozar, sí, parte de la experiencia de esta cuestión del encarcelamiento muy particular de Luis, pero también de manera genérica cómo es que el encarcelamiento como un medio de represión es de manera sistemática utilizado, ¿no? Para justamente alcanzar esto que plantean los compañeros, que es esta cosa de la destrucción para la reconstrucción, ¿no? Desde un sistema capitalista que, por ejemplo, los compañeros zapatistas hablan de las 4 ruedas del capitalismo, ¿no? La explotación, el despojo, el desprecio y la represión, ¿no? Como una rueda principal para que se desarrolle todo ese otro proyecto, ¿no? Sistémico, neoliberal. Entonces, centrándonos en esta cosa de la represión, mirar que también, pues, claro, dentro de la represión hay un montón de formas de represión, ¿no? Desde la violencia física, desde la coacción, la coerción, ¿no? La amenaza, los protocolos policíacos, el asesinato, la desaparición, pero, bueno, yo voy a centrarme particularmente en la cuestión del encarcelamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque el encarcelamiento, la prisión, ha sido históricamente, pues evidentemente una forma de control, ¿no? Social, una forma represiva, ¿no? De mantener esta cosa de la ficción o lo que nos han llamado el Estado de Derecho, entendiéndolo como un estado de bienestar común, ¿no? Que claro que esta cosa del bienestar común siempre ha sido a partir de la clase que está en el poder, ¿no? Ellos son los que definen este bienestar común, ¿no? Y esta generalidad común. Y a partir de eso se generan estándares pues de represión, ¿no? Y entonces, bueno, particularmente, por ejemplo, lo que sucede ahorita esbozando, ¿no? Lo que plantean los compañeros con el caso de los yaquis, con el caso de Tlanisco, en el cual también, por ejemplo, entra el caso particularmente de Miguel Peralta, que son los compañeros de los Ochitlán allá en Oaxaca. Son casos muy específicos que tienen la particularidad de que son compañeros que tienen luchas originarias, ¿no? Son de pueblos originarios, son indígenas, tienen una causa específica, tiene que ver con la cuestión del despojo a su territorio, ¿no? Y la resistencia a ello. Y entonces una de las cosas que se genera es la represión. Siempre hay un punto de quiebre, ¿no? Y casi siempre el punto de quiebre tiene que ver con una acción directa. Y la acción directa puede ser desde la lucha misma, ¿no? O sea, desde decir, bueno, ya estamos hartos y entonces lo que vamos a hacer es ir y frenar, ¿no? Con una acción directa que no necesariamente tiene que ser violenta, pero sí directa, ¿no? Como la toma de un palacio municipal, un meeting, el presentarse a una asamblea, ¿no? O la acción directa, incluso no solo desde la resistencia, ¿no? Sino una acción directa de coerción y represiva por parte del Estado o de paramilitares, como es lo que pasa en el caso de los yaquis, ¿no? Que es llegar a una asamblea rompiendo madres, ¿no? Siempre hay un punto de inflexión, y en ese punto de inflexión siempre puede suceder que alguien puede salir muerto, ¿sí? Pero más allá de eso, ¿no? Que es como el gran extremo, una de las tareas fundamentales es que de ese punto de quiebre haya una prisión política, ¿no? La prisión es fundamental, ¿no? Y ese hecho, ¿no? Es un medio, ¿no? Es el fin de esa acción va a ser apresar a alguien, detener a alguien, ¿no? Entonces, por ejemplo, se escuchó mucho el caso de Atenco, ahora que lograron las compañeras llevarlo a la Interamericana y ganar el asunto en la Interamericana, ¿no? Pero justamente parte de las cosas que se planteaban tenían que ver con que la orden directa era una, ¿no?
No era que fue una represión donde los policías actuaron por su cuenta, sino que había órdenes directas, ¿no? Y eso es parte como de la lógica, ¿no? O sea, los mecanismos de represión tienen órdenes directas, ¿no? Las órdenes directas siempre van a ser, frente a una acción así, la detención. Inicialmente, la detención. Luego, dentro de la detención, vienen estos otros mecanismos, como que es que a las mujeres se les toma como botín de guerra, y entonces se les tortura sexualmente, a los hombres se les golpea, esta cosa de amenazarlos. Por ejemplo, ahora, actualmente en este mundo, ¿no? En este país de terror donde tenemos más de 30,000 desaparecidos, cada que detienen un policía, cada que detiene a algún compañero dentro de un contexto político, lo que está amenazándolo constantemente es te vamos a desaparecer, ¿no? Es no vas a aparecer, es no vas a regresar, ¿no? Es parte de la terapia, ¿no? Y es parte del aleccionamiento, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay un contexto, ¿no? De eso, y entonces lo que está generando es terror, ¿no? Y entonces, ¿cómo este mecanismo de represión, que es el encarcelamiento, fructifica y llega a desarrollar esta otra cosa que pasa, ¿no? Que dice Emilio, que es, si bien se generan estandartes por las libertades y por las luchas de nuestros compañeros, al final de cuentas, esa prisión termina por lograr o termina por cerrar, ¿no? Esta cosa de crear todo el proceso mercantilista, ¿no? Que es que se termine de generar el despojo, que se termine de generar la mercancía, ¿no? ¿Cómo es que la cárcel se implica, ¿no? En esto? Pues una, desde el momento en el que les planteo, ¿no? Desde el momento del punto de quiebre y la detención, ¿no? En el momento de la detención pasan muchas cosas, ¿no? Es un momento de crisis, nadie sabe bien quién, cómo, qué, ¿no? Y lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? En ese preciso momento se pierde, ¿no? O sea, en ese momento los compañeros estaban reuniéndose para ver que no llegara este señor de la Asociación de Floricultores, ¿no? En ese momento los compañeros estaban en asamblea porque no querían que pasara el gasoducto. En ese momento estaban los compañeros en un meeting, generando un meeting por la libertad de los presos políticos, ¿no? En Insurgentes, ¿no? Y en ese momento, eso se pierde en el momento en el que detienen a un compañero más, y entonces, por supuesto que la prioridad se vuelve otra. La prioridad es, de manera inmediata, bueno, ¿cómo liberamos a estos, ¿no? A estos otros, ¿no? Y entonces, aquí, a mí me gustaría hablar de estas dos cosas que pasan, ¿no? Una cosa que pasa desde con nosotros, ¿no? Desde la organización, y desde la arriba, ¿no? Desde el poder. Porque también tiene que ver con cómo nosotros hemos sistematizado nuestro actuar, ¿no? Y también cómo eso ha demeritado en las propias luchas nuestras y de nuestros compañeros y de nuestras libertades, ¿no? Porque, por ejemplo, pasa esto de que en el caso, por ejemplo, de Ayotzinapa, a Luis, por ejemplo, lo detienen durante la tercera jornada global de Ayotzinapa. Ustedes recordarán, muchos de ustedes participaron, ¿no? Durante las primeras jornadas de Ayotzinapa eran multitudinarias, ¿no? Casi cada semana habían actividades, reuniones, marchas, mítines, eran multitudinarias. Y entonces empezó a pasar que fue el periodo en el que estuvo Mancera, y empezó a haber una cuestión sistemática de represión, ¿no? Terminando las marchas, no durante la marcha, pero justo antes de terminar la marcha, siempre había un acto de provocación, alguien caía en el acto de provocación, empezaban unas corretizas y había una infinidad de detenidos, ¿no? Hasta centenas de detenidos, ¿no? El 2 de octubre, en parte de este sexenio, el 2 de octubre hubo 254 detenidos, ¿no? Así, ¿no? De tenerlos sentados en media marcha, ¿no? Y detenerlos, ¿no? Porque sí, ¿no? Pero la cosa es que se les detiene e inmediatamente se les lleva al Ministerio Público, todo el mundo se desborda al Ministerio Público, y entonces empieza esta pelea, ¿no? Ardua porque los compañeros salen. Pero la cosa es que hay como dos lógicas, ¿no? Que tenemos la idea de que, pues claro, ¿no? Si no estamos haciendo nada, si no somos responsables de nada, si no estamos cometiendo ningún delito, pues eso es injusto, y entonces es lógico que nuestros compañeros tienen que salir. Tenemos muy claramente que solo los detuvieron para eso, para rompernos y para paralizarnos,
pero que nuestros compañeros tienen que salir, ¿no? O sea, esa es la lógica, porque no hay un solo argumento lógico, jurídico, político ni social para que esto esté sucediendo, ¿no? Y yo creo que eso es parte de lo que nos hace, sí, por un lado desbordarnos al Ministerio Público, pero por otro lado mantenernos con cierta pasividad, ¿no? Y entonces el problema viene cuando pasan las 48 horas en el Ministerio Público, y bueno, por lo regular pasa que salen, ¿no? O sea, ese 2 de octubre salieron los 280 y tantos, ¿no? Pasa que la siguiente jornada pues vuelven a detener a tantos y pues en 48 horas salen, ¿no? Pero ¿qué pasa en el momento en el que pasan las 48 horas y nuestros compañeros son consignados, ¿no? Ahí es donde empieza un proceso que es terrible, ¿no? Y para el cual casi nunca estamos preparados, ¿no? O sea, pese a que lo hemos repetido muchas veces, no estamos lo suficientemente preparados, ¿no? Primero porque es esta lógica de, pues no es posible, no es viable, no es lógico, ¿no? ¿Por qué estaría siendo consignado si no hay, si todos sabemos que no lo hizo, si todos sabemos que no hay una ilegalidad, ¿no? Si todos sabemos que hay un peso político, digamos, ¿no? Por ejemplo, para nosotros era como, claro, ¿no? O sea, Luis Fernando es detenido dentro de la tercera jornada global por Ayotzinapa, pues sí, y detuvieron como han detenido un montón, ¿no? En 48 horas seguramente va a salir, no sale, pero con el contexto político que representa Ayotzinapa, por supuesto que va a salir, ¿no? 4 años y medio después, Luis sigue preso, ¿no? Y entonces es parte, ¿no? de las cosas que empiezan a suceder porque sobrepasan las 48 horas y no tenemos las herramientas suficientes, ¿no? Luego no es nada más que nosotros no tengamos las herramientas suficientes y ya, ¿no? Y como que nos valga gorro, sino que claro que esta rueda del sistema empieza a girar, ¿no? Y empieza a poner todo su peso sobre nuestros compañeros, ¿no? Entonces decimos, ¿qué es lo que hace la prisión en primer lugar, ¿no? Esto que decimos, bueno, romper, ¿no? Romper ese estandarte que teníamos en ese preciso momento y hacernos voltear a ver otro lado, sí. Lo siguiente es esta cuestión del miedo, ¿no? Una cosa que nos parece que hemos platicado durante mucho tiempo es que, por ejemplo, los foros que se realizan concretamente por los presos, no por la libertad de los presos, sino los temas de por qué la gente es apresada, ¿no? De por qué la gente es desaparecida. La gente no llega a esos foros porque nadie quiere escuchar que cualquiera podríamos ser desaparecidos y cualquiera podría ser preso, ¿no? Y es una cosa que se vuelve muy dura y es una cosa de la cual queremos alejarnos y entonces también es una cosa que pasa, ¿no? Entonces cuando empiezan a sobrepasar las horas, también la gente empieza a alejarse instintivamente, ¿no? Que es una carga tremenda, es una responsabilidad tremenda, pero aparte, qué miedo, ¿no? Qué miedo que cualquiera de nosotros pueda estar en ese lugar, ¿no? Y entonces empieza a efectuar la reacción, esta cosa de la rueda, ¿no? Miedo, ¿no? Paralizar, ¿no? Dividir, ¿no? Aislar, ¿no? O sea, una de las cosas que hace también la prisión es que ejerce su represión durante un largo tiempo, ¿no? No solamente es como que, bueno, te apresa y como dicen, ¿no? Te apresa, te sentencia y pues ya, ¿no? Y en lo que esperas a que salgas. No, durante todo ese tiempo hay esa rueda está girando, ¿no? Y está presionando, ¿no? Y hay un montón de formas de torturas y una de las formas más específica que hay hacia los compañeros dentro de la prisión política es el aislamiento, ¿no? El aislamiento es una forma que se ha planteado durante muchos años que es una forma de tortura, ¿no? Y lo hacen justamente para dividirnos y para quebrar, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso concreto de Luis, a él lo meten el 5 de noviembre, lo detienen, el 7 de noviembre del 2014 está siendo consignado. A partir del 7 de noviembre, durante 9 meses, él se mantiene en una celda solo, completamente aislado, en una celda de ingreso, donde le abren la puerta 1 o 2 veces al día, 1 hora o 2 horas ¿no? Durante el día, ¿no? Sí, a veces, ¿no? Hay semanas en las que ni siquiera le abren la puerta, ¿no? Él empieza a entrar en una lógica pues choqueante, ¿no? Psicológicamente muy mal, ¿no?
él empieza, empieza a subir de peso, empieza a no tener claridad del tiempo y el espacio, empieza a tener crisis de pánico, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y aparte de todo, una de las cosas que sucede y que ha sucedido no solamente con Luis, ¿no? Sino con muchos otros compañeros, es que pese a que por un lado dentro de la cárcel los están señalando, ¿no? Los están molestando, digamos, ¿no? O sea, los custodios, los directivos, todos los señalan como estos malditos revoltosos que vienen aquí. Por otro lado, digamos que dentro de la cárcel pareciera que reciben privilegios, ¿no? Porque para tú estar, o sea, digamos, Luis estaba aislado, ¿no? Pero no estaba en un calabozo de aislamiento, porque existen los calabozos de aislamiento, sino que está en una celda en la que en realidad son las celdas por las que la gente paga para ser resguardado, ¿no? O sea, los políticos pagan por ese tipo de celdas para no tener convivencia con la población, pues para estar resguardados, ¿no? Y entonces a Luis le dan una de esas celdas, ¿no? A Fernando Bárcenas le dan una de esas celdas, ¿no? Por ejemplo. Y entonces frente a la población del reclusorio, lo que se mira es, pues bueno, ¿y estos de qué privilegios gozan para no estar pagando y gozar de estos privilegios, ¿no? Entonces todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, por muchos lados, ellos están siendo golpeados y señalados y aislados, ¿no? O sea, por todos lados son mal vistos, ¿no? Por supuesto también una cosa que ha aprendido, que hemos mirado, que ha aprendido el sistema, ¿no? Y el poder durante estos años, ¿no? Es que saben que nuestros compañeros se organizan, ¿no? Que nuestros compañeros son luchadores sociales que están organizados, que su naturaleza, pues, ¿no? Es así, ¿no? Es horizontal, es organizativa, es colectiva, es comunitaria. Y entonces también el aislamiento es una forma de romper todo eso que son, ¿no? Y claro, tratan de mantenerlos aislados. Por ejemplo, en el caso de Fernando Bárcenas, que estuvo en el reclusorio norte, pues lo que inmediatamente sucedió fue que en cuanto lo pasan a población, pues él se empieza a organizar, ¿no? Con demás reclusos, generan un fanzine, una publicación, generan una denuncia, empiezan a hacer una biblioteca, ¿no? Y demás. Entonces, para cuando Luis llega a la cárcel, que es otra, e intenta llegar con otros, pues inmediatamente no se lo permiten, ¿no? Y es una cosa que sucede también en el caso de los yaquis, en el caso de Tlanisco, que es mantenerlos separados, aislados, ¿no? Para que no puedan, para mantenerlos señalados, para dividir, para aislarlos, para romper. Una de las cosas que decimos sobre todo es que romper la moral de nuestros compañeros es crucial para esta rueda represiva. Porque si rompen la moral de nuestros compañeros, rompen la moral del movimiento, ¿no? Por ejemplo, como lo que describió Emilio, ¿no? ¿Qué es? O sea, después del embate que imagínense que fue, ¿no? Para Tlanisco, que la comunidad después de este embate tan fuerte, ¿no? De este señalamiento tan fuerte que ya tenían como terroristas, ¿no? Por lo de la carretera. Y después que venga esta cosa, ¿no? De la muerte de la Asociación de Floricultores, y que sea señalada a la comunidad y que después venga todo un proceso de represión, ¿no? En todo ese contexto, ¿no? Y que lo que sostiene la moral de los compañeros es que no podemos abandonar esto porque nuestros compañeros están presos, y que los presos digan, no creemos en ustedes, ¿no? O esto está mal, ¿no? O por su culpa lo hicimos. O sea, romper esa moral es romper la moral, ¿no? Del movimiento entero, ¿no? Es claudicar, ¿no? Es romperlo todo, ¿no? Entonces, quebrar la moral de nuestros compañeros, ¿no? Día a día en la cárcel es el objetivo, ¿no? Es la forma, ¿no? Y eso, aunque sea a una sola persona, sí va repercutiendo, ¿no? A grosso modo, en el movimiento, ¿no? Nosotros, en la experiencia que tenemos con Luis, o sea, bueno, yo desde la cuestión jurídica y con otros compañeros, ¿no? También con los compañeros Thor y con otros, hemos acompañado diferentes
procesos de libertad, pues, ¿no? O de lucha por la libertad por la prisión de compañeros. Sin embargo, este proceso tan cercano con nuestro compañero me ha dejado ver eso, ¿no? Que el desgaste que implica, ¿no? El día a día, ¿no? De acompañar a un preso, de estar con el preso, de todo lo que le implica a el preso, ¿no? A nuestro compañero, a su familia, a su compañera, a la economía, a su moral, a la política, a lo que hay que hacer, ¿no? Y demás, empieza a generar un desgaste en cadena, ¿no? Y eso, ¿no? Que cuando él se desmoraliza, entonces se desmoraliza su compañero, se desmoraliza su familia, entonces se me desmoralizo yo, entonces se desmoraliza, ¿no? Y entonces empieza a generar una cadena así horrible, ¿no? Y al final, eso es lo que está buscando el Estado, ¿no? Esa es la estrategia del Estado. De pronto pareciera que las estrategias del Estado son como muy acartonadas y son más maquiavélicas de lo que podríamos pensar, ¿no? Muchas veces, ¿no? Porque esa pequeña cadena en dominó sí va generando y sí va permeando, ¿no? Pero también al revés, ¿no? O sea, justamente como en esta cosa de cómo combatirla, pues nos parece que es igual de la misma manera, ¿no? Como pues tener que tener una visión más grande que esta cosa de las 48 horas, ¿no? Saber que cualquiera de nosotros puede caer preso, ¿no? Es fundamental. Tener las herramientas para la cuestión de los largos plazos es fundamental, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en ese largo plazo, por ejemplo, una cosa que decimos es, bueno, durante 4 años, pues sí, Luis ha tenido subidas y bajones, pero su moral está bien, ¿no? O sea, él está claro dónde está, ¿no? Miguel tiene esa claridad, ¿no? Una cosa que sucede justamente también, como lo están planteando los compañeros, es una cosa muy particular lo que pasa con Luis, porque Luis no es un compañero indígena, no está en un contexto de despojo territorial, aunque es un compañero de la Sexta que está dentro de la causa también del CNI, ¿no? Pero no está en el mismo contexto. Pero, por ejemplo, esto que pasa con Miguel Peralta, Tlanisco y los yaquis es que no solamente pasa este momento de inflexión, ¿no? Lo que decimos, ¿no? Este momento abrupto de la acción directa y que los detienen, sino que la prisión ahí es utilizada, como lo dicen, para seguir conflictuando a la comunidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Tlanisco, una de las cosas con las que mantuvieron durante mucho tiempo fue que el caso siempre estuvo dividido, ¿no? Primero detuvieron a 3 y después a los otros 3 y luego hay otros 2 que están fuera, ¿no? Para empezar, esa sola acción de mantener primero a 3, luego 3 y luego tener 2 afuera, mantiene divididos incluso a los presos, ¿no? Y eso es una primera forma, ¿no? De ejercer. Y luego, durante ese proceso, pues pasa esto, ¿no? Bueno, unos se posicionan y dicen el movimiento por la libertad de los presos de Tlanisco. Mientras que hay todo un aparato que le está diciendo a unos otros y a los familiares de unos otros, cuidado, ¿no? Porque por ellos es por lo que están presos, por esa consigna política es por la que están presos, siempre acusando de la cuestión política y que siempre la política es lo que va a dañar a su proceso jurídico, ¿no? Siempre, eso siempre lo van a mantener, ¿no? Igual en el caso de los yaquis, ¿no? En el caso de los yaquis, no ahora mero Confidencio, pero sí con Mario Luna y con Fernando, todo el tiempo manteniendo el Estado, y ahí sí de manera directa, negociaciones directas de si tú firmas esto, yo libero a Fernando, ¿no? Si tú haces esto, yo hago esto por ti, ¿no? Si ustedes se separan, ¿no? Del movimiento, nosotros podemos intervenir por ustedes, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Y en el caso, por ejemplo, de Miguel Peralta, que es un caso mucho más complejo, el Xochitlán, porque tiene que ver con un municipio autónomo, pero que recibe dinero del erario público, que mucho es parte de ese conflicto, que todos son familia, ¿no? Como la mayoría de los pueblos originarios, ¿no? Y que los partidos políticos son los que han generado ahí la gran controversia y demás, pero igualmente, ¿no? Como de Miguel es quien más se ha cobijado y más se ha politizado, todo el tiempo la demás familia y los demás han acusado a Miguel de ser el culpable y responsable de la sentencia de 50 años de prisión
de todos los compañeros, ¿no? Sin embargo, pasa una cosa que es muy chistosa ahora, ¿no? O sea, justamente ahora que vienen los grandes discursos de la reconciliación en nuestro gobierno federal, de la Cuarta Transformación, que con esta famosa y dichosa amnistía, ¿no? De la cual han estado diciendo que ahora van a salir todos nuestros presos y que ya todo bien y demás, que ha sido incluso, ¿no? Lo que le han planteado a Tlanisco, a los yaquis, a los Xochitlán, a nosotros, ¿no? Y a todo mundo, que es eso como, no se preocupen, sus compañeros ya van a salir, ¿no? Y lo que ha pasado con ese discurso de amnistía ha sido todo lo contrario. Para empezar, porque nadie ha salido, ¿no? Con su discurso, con amnistía nadie ha salido con una amnistía federal, ¿no? Hasta ahora. Y porque lo que ha provocado ha sido la división, ¿no? Porque justamente, frente al discurso de la amnistía, es, ya no haga nada, ¿no? Porque el gobierno federal lo va a hacer. Y entonces, ¿qué tal que si hacemos algo más, los vamos a hacer enojar y entonces ya no lo van a hacer por eso, ¿no? Y entonces, cosas que se han avanzado, por ejemplo, en los Xochitlán, que después de que habían logrado avanzar, ¿no? Igualmente que con los yaquis y con Tlanisco, avanzar como comunidad en una acción directa, los dividen, detienen a todo mundo, se genera un reflujo político horrible, todos atacan entre todos. Bueno, ya el año pasado por fin se habían logrado conjugar, habían podido ir juntos como comunidad a una acción por la liberación de sus presos, llegan con este discurso de la amnistía y los vuelven a dividir y otra vez están acusándose que si tú tienes la culpa, que si no nos la dan porque tú haces o porque no haces. Y por ejemplo, lo chistoso es que no hay una reflexión clara de estos que acusan que es gracias a la cuestión política que los compañeros están presos, ¿no? Que es gracias a la cuestión política que están colocados como presos políticos y que nada más por ese hecho están considerados para una cosa de la amnistía, sea como un discurso o no, tiene que ver con una lucha, ¿no? Política y social, ¿no? Que el hecho de que Tlanisco, ¿no? De que Fidencio, de que Luis, de que Bárcenas, de que Miguel Peralta, de que los Xochitlán y de que muchos otros estén colocados siquiera en el discurso de la prisión política, tiene que ver con la lucha política, ¿no? No con alguien más diciendo que, o sea, no es desde el poder, ¿no? Porque también, y me parece una cosa importante de dibujar desde el poder, de cómo funciona esta cosa de los mecanismos, es que, por ejemplo, en los años 60, 70, era como muy claro distinguir la cuestión de la prisión política, ¿no? ¿Quién era un preso político? Claro, un luchador social, pero aparte, ¿por qué estaba detenido un luchador social? Por sedición, por boicot, ¿no? Eran delitos muy políticos, que de hecho, si uno se va a la cuestión dogmática del derecho, la argumentación de cuando fueron creados esos delitos es una argumentación política, ¿no? Era para acusar de delitos políticos, se planteaba como delitos políticos, tal cual, ¿no? Hoy, por ejemplo, eso ya no es así, ¿no? Los compañeros, por ejemplo, particularmente los compañeros indígenas, los compañeros originarios, están siendo acusados de secuestro y de homicidio, la mayoría, ¿no? Miguel Peralta, Tlanisco, los yaquis, la mayoría, desde el caso de Atenco, han sido acusados de secuestro o secuestro equiparado, homicidio, tentativa de homicidio, ¿no? Lesiones, ¿no? Ya no son estos casos de por boicot, por sedición, ¿no? En algún momento, bueno, eso pasa con los compañeros indígenas. Luego, hay otro lugar que es con la juventud, ¿no? Con nuestra juventud hay una cosa que también es como muy clara, ¿no? Y con nuestra juventud tiene que ver, sí, con la criminalización tal cual de la juventud, ¿no? Y ahí sí, en la criminalización de la juventud, los delitos han sido mucho más políticos, por ejemplo, ¿no? Si bien sí también a nuestros compañeros les colocan delitos más comunes como robo, ¿no? O sea, a los jóvenes siempre es robo y lesiones, ¿no? No tanto esta cosa de secuestro y homicidio, ¿no? Casi siempre es robo, lesiones, daño, ¿no? Particularmente en la Ciudad de México pasó una cosa que se esbozó mucho con Mancera, que fue a partir de eso que también se generó una amnistía local,
que es que durante el periodo de Mancera la criminalización de la protesta social, pero sobre todo hacia la juventud, fue muy, muy fuerte, ¿no? Pero esto tiene un contexto muchísimo anterior, ¿no? Porque particularmente desde hace unos 10 años para acá, los delitos por los que nuestros compañeros son sentenciados una y otra vez es un delito muy particular que se llama ataques a la paz pública y ultrajes a la autoridad, ¿no? Ultrajes a la autoridad ya está jurídicamente, no está derogado, pero hay una jurisprudencia de que ya no se puede utilizar, que es ilegal, que el ultraje era ultrajar a cualquier autoridad, ¿no? O sea, desde mentarle la madre, hacerle una seña a un policía, cualquier cosa de ese tipo era ultrajar a la autoridad, y era suficiente para que fuera un delito y que tú fueras detenido, ¿no? Entonces pasaba muchas veces que en un arresto que podía ser un arresto de 36 horas, una falta administrativa, terminaba convirtiéndose en ultrajes a la autoridad, y entonces eso te hacía llegar al Ministerio Público, ¿no? Ahora está esta cosa de ataques a la paz pública, que dice a los que por medio de la violencia, los que por medio del incendio, la inundación o la violencia dañen un bien público o privado con el fin de atacar la paz pública, ¿no? Entonces, es más allá del solo daño, sino que lo que plantea es que el fin sea atacar la paz pública. Este artículo, durante mucho tiempo, ya hay muchas recomendaciones, tanto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como de la propia ONU, de que ese artículo debe ser derogado, porque es oscuro, o sea, se dice que es vago y oscuro porque no determina exactamente qué significa. Y es qué significa la paz pública. ¿Quién puede alterar la paz pública? Bueno, ¿qué es la paz pública, ¿no? ¿Quién define la paz pública, ¿no? Es un criterio exageradamente amplio, ¿no? Que no tiene dónde acotarse, para quién, para qué, de dónde, ¿no? Pero es un hecho concreto, porque justamente dentro de la política es qué es lo que hace o qué pretende el poder cuando a nuestros jóvenes deciden colocarles el delito, no de daños, ¿no? Porque podría ser el delito de daños, ¿no? Dañó una propiedad privada, punto, ¿no? Pero ¿cuál es el sentido de decir dañó una propiedad privada con el fin de atacar la paz pública, ¿no? Pues criminalizar a nuestros jóvenes, ¿no? Porque al final de cuentas ese discurso, ese delito en particular no existía, y ese delito lo colocó en el Código Penal López Obrador cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Si ustedes leen el Código Federal, el apartado de terrorismo es muy parecido a lo que plantea ataques a la paz pública, ¿no? Entonces, es una manera de criminalizar, ¿no? Es una manera de criminalizar la protesta, es una manera de criminalizar el objetivo de nuestros jóvenes, ¿no? Y aparte es esta cosa de a nuestros jóvenes es del delito del que los acusan, ¿no? Porque si son jóvenes, claro que tendrían que atacar la paz pública, ese es su objetivo, ¿no? Alterar, ¿no? Es muy difícil en realidad nadie podría ser sentenciado por este artículo, como la gente que ha intentado ser sentenciada por terrorismo. Es muy difícil jurídicamente, en estricto derecho, es muy difícil porque ¿cómo demuestras que tu intención, ¿no? Era eso? Es muy difícil. Sin embargo, muchos de nuestros compañeros han sido sentenciados por ataques a la paz pública, ¿no? Ahora, una de las cosas, por ejemplo, una cosa muy particular que tiene que ver también con esta cuestión de la prisión y de los métodos y de las formas hasta el final. Por ejemplo, en el caso particular de Luis, pasa en este contexto que les estoy contando con Mancera. A él lo detienen dentro de este periodo de Mancera de cientos de detenciones. El año pasado se retira Mancera, ¿no? Y sacan esta famosa ley de amnistía que la saca Amieva, y de hecho va y se disculpa, ¿no? Se disculpa, hace una disculpa pública por los cientos de detenciones, ¿no? Por los cientos de jóvenes detenidos fuera de contexto y en ilegalidad, ¿no? Y se plantea durante todo ese tiempo, y a Luis particularmente se le utiliza como una bandera política, ¿no? Dentro de la Asamblea Legislativa, con los diputados y demás, para sacar esta ley de amnistía,
para decir la necesidad de cómo se ha criminalizado la protesta social. Y bueno, sale la ley, Ameva sale dando disculpas, y el único que no sale es Luis, ¿no? Y entonces era una cosa, hasta la fecha ha sido una cosa que es muy desconcertante para muchos, para nosotros ya no tanto, ¿no? Ya perdimos todas las esperanzas en este punto, ¿no? No, pues de mirar una realidad, ¿no? ¿Y cuál es la realidad? Es de esto que les decía, ¿no? Que, o sea, nuestro compañero, en los hechos concretos, es nuestro compañero está acusado de haber quemado el Metrobús de Ciudad Universitaria junto con su estación. La cosa es que, no lo hizo, no existe una sola prueba, una sola prueba ni directa ni indirecta que demuestre un indicio de que lo haya hecho, ¿no? La única persona que lo acusaba, que era el chofer, él dice que a él le escribieron su declaración, y él en presencia del juez dice que él nunca lo reconoció, que él no fue, ¿no? Que nada, ¿no? O sea, no hay absolutamente nada, ¿no? Pues eso debería ser suficiente todo el tiempo para que Luis hubiera salido libre, ¿no? Y entonces lo que decimos es, ¿qué hay de fondo, no? ¿Qué hay de fondo para que le hayan dado una sentencia? O sea, frente a eso le dan una sentencia de 33 años de prisión, ¿no? A un joven de 21 años, ¿no? Por incendiar supuestamente un Metrobús vacío, que aunque lo hubiera hecho, 33 años de prisión, ¿no? Una cosa completamente absurda, ¿no? Se mete una apelación y se le bajan a 13 años. Se mete un amparo y lo bajan a 4 años, 5 meses. Viene una ley de amnistía que a él lo beneficia, que de hecho la ley de amnistía está construida casi por él, ¿no? O sea, el objetivo político era él, o el estandarte político era él, ¿no? Y no se la dan, ¿no? Se la niegan porque ahora cuando se mete el beneficio, el juez, que es este juez que le dictó los 33 años de prisión, le dice que se la niega porque la amnistía, a su vez, la amnistía es para los manifestantes. Y Luis dijo que él no era manifestante, que él ni había participado, entonces, pues no se la puede dar, ¿no? O sea, de lo que lo acusa para darle 33 años, ¿no? Ahora ya no se la puede dar, ¿no? O sea, es una locura, ¿no? Es un cinismo, lo tenemos claro. Pero justo si después decimos, bueno, y hay gente que nos pregunta, bueno, pues entonces, ¿quién es este cuate, no? O sea, ¿quién es Luis? ¿Qué representa para que haya tanta hazaña, ¿no? Contra él, ¿no? Y esa es la pregunta de fondo, ¿no? ¿Qué es lo que representan nuestros compañeros? ¿Qué hay de fondo, no? ¿Qué hay detrás de Luis? Luis no es el referente moral de una organización de masas, ¿no? No es el líder moral de los yaquis, ¿no? O de Tlanisco, ¿no? Luis es un joven, ¿no? Pero Luis representa a un joven como ustedes y como nosotros y como 3,000 y como 30 millones, ¿no? De jóvenes, ¿no? Que hay en el país dispuestos, y Luis representa a ese joven que estaba multitudinariamente, ¿no? En cada una de las manifestaciones por Ayotzinapa, ¿no? Y Luis representa que, si bien, aunque no haya sido él, alguien quemó el Metrobús. Alguien lo hizo. Eso sí es una realidad. Alguien quemó un Metrobús y alguien quemó la estación del Metrobús. Y para nosotros lo que es claro con la prisión de Luis y con toda esta lección que viene es que si tú te metes con el capital, esta es la lección, ¿no? Y lo que decía al final Emilio, ¿no? O sea, si bien la cuestión de la libertad o los movimientos por la libertad, ¿no? De nuestros compañeros se vuelven un bastión y al final logramos la libertad de nuestros compañeros, ¿no? Sí, pero al final la rueda esta, ¿no? De la represión cierra, ¿no? Termina de hacer su engrane, ¿no? Porque al final de cuentas, dentro del movimiento, o sea, decimos, bueno, Luis no claudicó, nosotros no claudicamos, pero dentro del movimiento sí hay una lesión, ¿no? Hay una lesión de que durante 4 años nuestro compañero nos ha faltado, ¿no? Pero más allá de eso, sí hay una lesión en decir, bueno, yo no sé si estamos dispuestos a aventarnos una acción directa así, con esta consecuencia, con este grado de consecuencia, ¿no? Porque si que ni lo hizo, ¿no? Le pasó esto, ¿qué podría pasar para alguien que sí lo hiciera, ¿no? Entonces,
pues no sé, para mí es importante configurar, ¿no? Y desconfigurar y desdoblar como todo esto que sucede con la prisión, para entender cómo es que sistemáticamente va avanzando, cómo sistemáticamente también nos rebasa y cómo tenerlo claro y cómo desdibujarlo, pues justamente para que no nos rebase tanto, ¿no? O sea, al final de cuentas, sí estamos en lugares, por supuesto, de poder distintos, ¿no? No tenemos las mismas herramientas, pero también durante estos 4 años y durante todo el tiempo también que hemos acompañado a otros compañeros, una cosa que sí nos damos cuenta es que si lo que está provocando la prisión o lo que busca es quebrar la moral, dividir y aislar, pues lo que necesitamos hacer es todo lo contrario, ¿no? Lo que necesitamos hacer es difundir, ¿no? Difundir es la herramienta elemental para una cuestión de la prisión política y lo demuestra Tlanisco, ¿no? Difundir el caso y que salga a instancias internacionales es la mejor salida que tenemos en este momento, ¿no? En nuestro país y en este contexto, ¿no? Para nuestros compañeros presos políticos. Difundir, ¿no? La otra, cobijar, ¿no? Cobijar a nuestros presos desde todos los lados, desde lo económico, lo físico, las visitas, las cartas. ¿Para qué? Para que su moral se mantenga, ¿no? Porque si su moral se cae, no solamente se va a caer la cuestión de la libertad de su prisión, sino se va a caer todo ese movimiento, ¿no? Y al final se va a terminar de configurarse todo esto que decíamos del despojo, de la territorialidad, ¿no? De la destrucción para la reconstrucción, que es el gran negocio, ¿no? Del capitalismo. Entonces, bueno, pues eso, participación. Bueno, pues nos queda tiempo para una o dos preguntas, si alguien quiere preguntar algo. A mí me gustaría preguntarte de las mineras de Sonora y alrededor de Hermosillo, decías que es el 23% del Estado, ¿no? Las concesiones del Estado. De ese porcentaje, ¿qué tanto está concesionado como a empresas internacionales, o sea, extranjeras? Y un poco como analizamos aquí a Emilio, toda esta, o sea, como todo este municipio de, ¿cómo se llama? Tenango, de Villa Guerrero. De Villa Guerrero, ¿qué tanto los grupos internacionales controlan ahora, ¿no? O sea, en los últimos años esa zona? Sí. Sobre las empresas extranjeras que tienen participación en la extracción del Sonora, igual que en todo México, es relativamente difícil de saber. ¿Por qué? Porque las concesiones se la dan a fulanito mengano, que tiene acciones en Grupo México. Y Grupo México en realidad, pues sí, tiene nombre de Grupo México, pero tiene capital alemán, estadounidense, indio, argentino. O sea, en realidad, la minería en México es transnacional. La conclusión para mí sí sería, la minería en México es transnacional. En particular en Sonora parece que la industria alemana es la que está metiendo las manos muy fuerte. O sea, parece que el capital mayoritariamente sí es alemán. Pero Grupo México tiene participaciones de industrias que son canadienses, estadounidenses, hindús, ¿no? O sea, que en realidad cada uno de esas concesiones, cada uno de los poligonitos esos que se ven, están concesionados a particulares, de forma que la investigación de cómo se compone el capital que está extrayendo los minerales no sería tan sencillo de hacer. O sea, en realidad, en los informes, en las concesiones que tú puedes revisar, están dotados a particulares, a personas como tú, como yo, a nombres propios, pero obviamente no representan, o sea, el dinero que está explotando, ¿no? Sí, puntualmente en el caso de Tlanisco, o sea, tendría que meterme a ver bien, o sea, tiene que ver con eso, o sea, busqué las principales y todas dicen que son de capital mexicano, muchas, pero también hay muchas de esas tienen acciones de empresas holandesas, pero justo como una de las grandes cosas que dice ahí Tauto es que cuando una concesión es particular, la investigación justo se traba mucho, ¿no? Para ver exactamente dónde viene el dinero, cosa que contradice completamente el principio de interés nacional, ¿no?
Pero sí, yo no tengo claro exactamente cuántas tienen acción extranjera. O sea, lo puedo averiguar y después te lo puedo decir. Bueno, pues no hay, creo que cerramos, ¿no? Ah, sí. Laura, Sí. ¿sí? Bueno, va como ligado a nuestras partes, fue muy interesante la plática, gracias. Pero, digamos, a partir de esto que mencionaban, o sea, y que mencionabas tú, como que toda la represión y todo lo que sucede después de la cárcel, después de estar hostigando a los pueblos y a las comunidades, se pierde la cuestión social, se pierde el tejido, ¿no? Entonces, como que sí entiendo que la lucha se enfoca distinto y es necesaria, ¿no? Es justa, se debe de hacer, ¿no? Pero a partir de que, pues, no sé, a partir de ahorita que ya se están liberando los presos de Jalisco, ¿no? Y que ojalá que se liberen, ¿cómo regresamos a una lucha, ¿no? O sea, ¿cómo intentamos que ya, o sea, el capital lo logró, ¿no? El capital logró que pues, se diera la concesión del agua, ¿no? Y todo lo demás, ¿cómo logramos que detener, ¿no? Frenar pues, desarrollo voraz, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos y volvemos a, o sea, como que, no sé, eso sí me cuesta entender y poder lograr, porque como tú lo mencionas, o sea, es desolador, ¿no? Pensar en todo lo que pasa como el mecanismo de la prisión que sucede para poder, o sea, lo veo como una manera para poder quebrar el movimiento, ¿no? O sea, completamente, y como que cierra, es como el broche final, pareciera. Sí, bueno, una pregunta difícil porque pues en realidad justo no hay fórmulas, ¿no? Como, pues sí, de cómo es que cómo eso tenga una respuesta tan clara, ¿no? Pero sí creo que justamente, por ejemplo, ¿no? Desde esta cosa del acompañamiento de la prisión, que es una cosa que es bien dura, pero, por ejemplo, yo creo que a estos 4 años del acompañamiento de prisión de Luis, una cosa que él tiene clara es que no está solo, ¿no? Y que si es una cosa que cuando él entró lo tenía claro, hoy lo tiene más que claro, ¿no? O sea, esta construcción durante esos 4 años de combatir el quiebre de la moral, ¿no? ¿Con qué? Con organización, con lucha, con tejido, ¿no? De muchos, ¿no? O sea, no solamente de quienes conformamos la campaña, ¿no? Sino de colectivos como TOR, como los Panchos, como organizaciones de la Sexta, de la Red, ¿no? Y demás, que han conjugado y que mantienen esto, ¿no? O sea, esta lucha durante 4 años como que lo que hace es reforzar, ¿no? Y como redoblar ese esfuerzo y pienso que hace que se aleje un poco este clima desolador, ¿no? O sea, sí es terrible, sí es horrible, ¿no? Lo que está pasando en el país y en el mundo, o por ejemplo, ¿no? Particularmente, pues para nosotros ha sido muy duro, ¿no? Tener 4 años a nuestro compañero ahí, ¿no? Pero durante esos 4 años, por ejemplo, ¿no? Él ha participado en el Comparte con los compañeros zapatistas, sacó apenas una carta hacia los compañeros del CNI, o sea, ha tenido como diferentes participaciones desde diferentes lados, y eso de alguna manera no solamente genera una esperanza utópica, ¿no? Y romántica, ¿no? Sino, pues no, o sea, sí en el día a día sí podemos construir tal vez poco, pero sí podemos construir, ¿no? Y también creo que es importante, o sea, bueno, para nosotros también desde la cuestión de la lucha de la prisión y como una lección también para nosotros de por qué luego también es tan difícil luchar por la libertad de nuestros compañeros, es porque hay una cosa en la que nos hemos detenido mucho, que es la lucha territorial, ¿no? O sea, ¿quién debería de estar luchando por la libertad de Luis Fernando? Deberían ser los universitarios, ¿no? O sea, Luis era parte de la comunidad universitaria cuando fue detenido aquí, ¿no? Sin embargo, no es la comunidad universitaria, ¿no? Y eso pasa por una responsabilidad conjunta, ¿no? Porque es que tampoco es que a lo mejor Luis estuviera vinculado en el trabajo, ¿no? Tan cañón con la comunidad universitaria, ¿no? Y entonces, esos son los lazos, esos son los tejidos que necesitamos reforzar y que necesitamos construir, porque esos son los que nos harían hacer estos caminos, no pienso que a lo mejor más fáciles, así como en términos generales, pero sí un poco más cortos, ¿no?
y que disgreguen menos el tejido, ¿no? Por ejemplo, sí creo que, pese a que con Tlanisco sí dio la vuelta y sí funciona al final, ¿no? Esta cosa sistémica, hoy hay por lo menos 3 compañeros claros y convencidos de que el camino es la organización, es el CNI, ¿no? Que no están solos, ¿no? Y que pueden resistir, ¿no? Y que pueden resistir y que pueden construir, ¿no? Con más otras cosas, ¿no? Entonces sí pienso que aunque los caminos son difíciles, ¿no? Obstaculizados, sí creo que entre más, cada vez más hagamos un trabajo territorial, ¿no? O sea, que territorialmente trabajemos en nuestras escuelas, en nuestras colonias, ¿no? Como claramente, y estemos visibilizados territorialmente, tenemos más esperanzas, tenemos más posibilidades de fructificar, es menos viable que nos detengan, y que si nos detienen, es más viable que haya una comunidad que salte por nosotros y que sepa quiénes somos, a esta cosa de tener que irles a explicar a otros quién es, porque pues resulta que Luis luchaba con otros y no aquí, ¿no? Creo que es parte, bueno, para mí es parte de lo que habría que hacer o seguir, ¿no? Y lo que me genera también esperanza, ¿no? De por qué sí, ¿no? No sé. Gracias. Bueno, nada más para los compañeros que quedan, el par de compañeros que quedan, traemos bonos de Tlanisco. Tor hace una publicación que incluye, sistematiza la información que hay respecto de los pueblos originarios del CNI que están haciendo sus luchas. Hay ahorita ya varias impresiones de varios de los pueblos, pero en este caso traemos ahorita la de Tlanisco justo por tratarse el caso. Básicamente lo que viene aquí es la información de cómo era el proceso de lucha previo y cómo fue el proceso de detención y cómo es el proceso de resistencia posterior. Se centra, digamos, si tiene un sujeto a esta revista, este bono, es el movimiento por la libertad de los presos de Tlanisco, ¿no? Entonces, la idea es justo que fuera de Tlanisco nos enteremos todos cómo está pasando, cómo está sucediendo, y además es un apoyo económico, pues, porque si bien la editamos nosotros como organización, el recurso hasta ahorita se ha entregado a los compañeros, ¿no? Lo que se va recaudando se entrega al movimiento por la libertad de los presos de Tlanisco. Entonces, además es un material que se trabaja junto a ellos, pues, ¿no? O sea, no es que se nos ocurrió hacerlo y nos dimos a la bien de poner lo que quisiéramos, sino que se trabaja en conjunto. En realidad es una publicación más de ellos que de nosotros. Insisto, nosotros hacemos un papel editorial, pero el trabajo es en realidad también mucho parte de un producto comunitario de resistencia, ¿no? Entonces, aquí está, 25 pesitos o lo que puedan apoquinar y tan. Pues muchas gracias. Gracias. Llévense de eso, ¿no? ¿Cerramos estos?